Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? Bueno, ¿están preparados para esta nueva autosanación? Bueno, la verdad que eh, este proceso de ir haciendo autosanaciones me va llevando por distintos recorridos que se van de alguna forma creando a medida que vamos haciendo las autosanaciones y las meditaciones que desarrollan nuestras virtudes. Por eso es que, bueno, se abre un nuevo espacio de autosanación cuando yo hago la autosanación del abandono, que, bueno, se las voy a dejar aquí para que puedan ustedes experimentarla, sobre todo si tuvieron esta herida del abandono y que de alguna forma eh, fue la primera herida del alma que apareció como necesidad de autosanación. A medida que íbamos haciendo las meditaciones, yo voy desarrollando las autosanaciones que de alguna forma complementan el trabajo energético. Y bueno, me di cuenta que era necesario ir trabajando más de estas autosanaciones respecto de las heridas del alma y voy a hacerlas todas las heridas. Voy a empezar hoy con la herida de traición como segunda herida a trabajar y bueno, les propongo básicamente que ustedes puedan ir trabajando una a una todas las heridas, si bien hay una que generalmente es la última, la primera digamos que experimentamos como niños. Todos, creo yo, en la vida vamos experimentando todas las experiencias de una forma o de otras, algunas más, otras menos. En realidad una herida tiene más que ver con la forma en la que nosotros interpretamos una experiencia en la vida, y cuando limpiamos esa energía es muy probable que podamos cambiar el foco, la forma de ver la experiencia, lo que nos permite de alguna manera ir trascendiendo, ir convirtiéndonos cada vez más en esa esencia que éramos cuando vinimos aquí, que fue de alguna forma modificándose para agradar a los demás, ¿sí? Generalmente empezamos con nuestra familia y después seguimos con otras personas que hay a nuestro alrededor o en nuestro entorno. Motivo por el cual estamos haciendo todo este trabajo, estoy compartiendo este trabajo para que ustedes puedan tener herramientas concretas para autosanarse, ¿sí? No solo la parte mental, sino, digamos, todo el proceso que implica una sanación, porque a veces podemos cambiar alguna nivel de percepción, pero por ahí no llegamos tan profundo. Y la idea es ir lo más profundo que podamos. Bueno, hoy tenemos la traición, que es una energía compleja, si las hay, ¿sí? Todos, creo, hemos vivido alguna experiencia de traición, es como un tipo de vivencia que suele ser difícil y dura, pero que nos enseña mucho respecto de la forma en la que nos movemos en la vida. Y si viviste una experiencia de traición, esta es tu autosanación, más allá de que no sea tu herida principal, hacela, porque, fíjense, hagámosla porque de alguna forma todo lo que cambiamos en nuestro campo se cambia en nuestro entorno, en el alrededor. Entonces, si bien tal vez no tengo esa herida como herida primordial, me va a ayudar a no atraer energías que tengan esta herida, o al menos a reconocerlas, porque si estoy atrayendo a personas que sistemáticamente me traicionan, ¿sí?
de alguna forma, bueno, estoy en otra polaridad, pero tengo que aprender a gestionarlo, entonces hay que limpiarla de todas formas, ¿sí? ¿Qué es la traición? La traición es el no cumplimiento de una promesa, ¿sí? A veces es de forma expresa, nos prometen algo y la persona se compromete a algo y no cumple, ¿sí? Y también puede pasar que no sea una promesa expresa, sino tácita, ¿sí? Por ejemplo, la maternidad o la paternidad tienen ciertos compromisos, ¿no? Entonces, cuando alguno de nuestros padres no cumple con el compromiso de darnos amor y darnos guía y nutrirnos, en un punto es una forma de no cumplir con su compromiso, tanto como una pareja que por ahí se compromete a amarte por toda la vida, que bueno, digamos, no voy a entrar en el tema, pero supongamos que nos casamos, nos comprometimos a amarnos hasta el final de nuestros días y esa persona no cumple o me engaña, miente y demás, y sentimos eso como una traición. Entonces, con sonido y todo. ¿Qué sucede cuando experimentamos esto y digamos qué es lo que está detrás? ¿Sí? Cuando nosotros experimentamos una traición, lo que sentimos es que nuestros derechos fueron vulnerados, que nos engañaron, que nos mintieron, ¿sí? Y que no fuimos elegidos, no fuimos apreciados como tal, o sea, nos quita la percepción de que somos valiosos, ¿sí? Entonces esta herida en general es causada por, digamos, si es en la infancia, por el padre con el sexo opuesto a nuestro sexo. Por ejemplo, yo mujer sería mi papá. En el caso de que es yo hombre, sería mi mamá, ¿sí? Entonces, en general, el comportamiento que marca o genera esta herida es un comportamiento que tiene en su esencia una energía de control, ¿sí? Un padre que es muy intransigente, que pone demasiadas reglas, que las reglas hay que cumplirlas sí o sí, y si vos no cumplís las reglas o, digamos, te comportás fuera de las normas establecidas en casa, serás castigado y además, digamos, no reconocido como, como un ser que merece ser respetado y que tiene su propia individualidad. En general, la energía de control asume profundamente que todos los seres debieran ser iguales y debieran comportarse igual. Y en cuanto, digamos, alguien se sale de los parámetros que estableció el controlador, digamos, está incumpliendo con las normas y compromisos que, que tenía en ese vínculo o en esa realidad, ¿sí? Es visto como un ser no confiable, ¿sí? Y, digamos, te impide, de alguna forma, tomar decisiones que te conecten con tu individualidad, ¿sí? Es una herida compleja porque en el fondo lo que se le está diciendo al ser es que no es válido tal y como es, que su esencia y las cosas que hacen están mal, siempre es una energía de corrección y control permanente, ¿sí? Y, digamos, por otro lado, en el caso de los padres, muestran una energía de poder y de fuerza que siempre hace al menor sentir disminuido. Lo mismo pasa en otros ámbitos donde una persona se pone por encima de la otra, ¿sí? Entonces, esta energía es una energía compleja porque, digamos, de alguna forma nos mantiene controlados y nosotros nos obliga
de niños a cumplir con todas sus normas, pero ellos no cumplen con sus propias normas, que ese es el otro punto. Por eso nos sentimos traicionados, porque uno se vincula desde la honestidad, sobre todo un niño, de tratar de cumplir con lo que se le pide, pero el adulto no cumple con esa misma norma que él establece, sino que juega con sus propias normas. De ahí la traición, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos llegar a sentir si vivimos esta herida es que, digamos, esa energía no cumple nunca, ¿sí? Que fuimos engañados, ¿sí? Que, digamos, también pudo suceder que contaran algo que era íntimo nuestro, ¿sí? O también esta sensación de ser comparado y que elijan al otro, que el otro es mejor, ¿no? Esta idea que siempre te transmiten de que hay alguien que es mejor y que vos debieras ser como ese otro, ¿sí? Es una forma de disminución que realiza, en este caso, un padre o un adulto que está por encima del niño, que termina quebrando la esencia de ese niño que era amor. Entonces empieza a convertirse en un ser sarcástico que no cree en el amor. ¿Sí? Cuando nosotros nos vemos traicionados decimos no puedo creer en el otro, no puedo confiar porque me van a traicionar. ¿Sí? Yo sé que me van a traicionar. Y eso es aprendido en nuestra esencia cuando vivimos este tipo de experiencias. ¿Mm? La realidad es que de todas las heridas, al menos de las que vamos a trabajar, porque yo creo que hay muchas más, pero en esencia estas 5 heridas que vamos a trabajar de alguna forma pueden mostrarnos distintos aspectos o aristas de cómo se comporta la energía. Creo que esta es en esencia la que, si la persona se quebró al punto de no creer en el amor, o sea, de elegir la energía del miedo y el control, es la más compleja de volver a traer a esa persona a creer. Eso es lo que, digamos, exploraba en la energía. Sí, cuando nosotros no la vivimos como herida principal o esencial y vimos alguna otra, es más fácil volver a conectar con el amor. Pero esta herida rompe y quiebra una parte muy esencial de ese ser, que si termina eligiendo no amar, digamos, tendrá que hacer un proceso para conectar con ese amor, porque ese amor estaba incluso en la traición. Es muy probable que la persona que hace esto haya vivido exactamente lo mismo y entonces sistemáticamente esto se repite en la historia familiar. Entonces hay que ir a buscar en la historia familiar, que lo vamos a hacer, ¿sí? También cuando nosotros hacemos esto y, digamos, si elegimos el desamor, estamos traicionándonos a nosotros. O sea, elegir el miedo, el control y energías que no nos permiten vibrar en amor es una traición hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, cuando elegimos relaciones donde sistemáticamente no podemos confiar en los demás, digamos, sentimos que todo el tiempo nos mienten, hay celos y digamos, tratamos de controlar al otro para que el otro no haga eso que a mí me da miedo que haga, estoy viviendo en una mentira en un punto, ¿sí? Estoy construyendo desde la mentira. Entonces es muy importante entender que generalmente hacemos esto porque hemos tenido una herida de traición. No es desde este lugar que uno puede construir realmente relaciones libres, amorosas, respetuosas, ¿sí?
para nosotros poder atraer esas energías, tenemos que poder estar vibrando en energía de amor, ¿sí? Entonces es necesario, si estás en una energía muy te sentís defraudado, engañado y te mintieron, que a todos nos puede pasar, tratar de encontrar un recurso para volver al amor, ¿sí? Bueno, voy a empezar con la autosanación, ¿sí? Vamos a entrar en conexión con la energía. Creo que con esto ustedes pueden obviamente investigar un poquito más sobre el tema. Hay bibliografía, hay mucho en internet para buscar. La idea era presentarles un poquito la energía para que ustedes, digamos, si vos sabes que esta herida estuvo muy profunda en tu ser, indagues mucho más y uses todas las veces que necesites esta autosanación para ir profundizando, ir visionando. ¿Sí? Yo voy recorriendo la energía, vamos a ir desprogramando del campo y mientras que hacemos esto, digamos, vos podés ir visualizando, ¿no? Y entonces uno puede ir desprogramando, se puede usar más de una vez. Vamos a respirar y vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Podés invocar a cualquier energía luminosa, bondadosa con la que vos conectás. Yo tengo aquí atrás al arcángel Uriel en una cartita que se ve ahí un poquito. Así que vamos a invocar al arcángel Uriel que está acá con nosotros. Para liberar las energías de traición, les vamos a agradecer que nos ayuden a liberarnos de estas energías. Y ahora voy a activar en tu campo energético la conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos, todos tenemos la capacidad, el poder en nuestro propio ser de autosanarnos, motivo por el cual lo que yo hago es autosanación, ¿sí? Yo no te sano, o sea, te sanas vos. Yo lo que hago es prestarte mis manos para que vos puedas elegir y liberar esas energías, sobre todo si no sabes usar tus manos, sino también podés ir a medida que digamos que yo voy explorando, ir liberando con tus propias manos. Y si te interesa aprender a hacerlo con técnica concreta, por supuesto puedes hacer mis cursos. Yo tengo 3 cursos donde enseño técnica de autosanación y ahora estoy abriendo una membresía y con esta membresía vamos a estar trabajando continuamente en autosanarnos, ¿sí? En hacer un proceso continuo y digamos aprender a incorporar técnicas de autosanación en el día a día. Vamos a respirar. Yo voy a explorar, ustedes van a ver cómo yo busco la energía y vamos a liberar esta energía en lo más profundo que se pueda. Bueno, empezamos. Esta herida particularmente, lo que primero se nota es que no está en la superficie. ¿Sí? Generalmente es una herida que lo que hacemos nosotros
es taparla, porque la vamos a negar. Si estamos viviendo esta herida, es muy probable que desde el control, digamos que no nos duele, que no nos importa, ¿sí? Es como un ser que trata de nunca mostrarse débil. Pero quedan en algún punto los cordones con las personas que, digamos, que nos traicionaron. Generalmente, y yo la visualizo así, vos fíjate cómo la visualizás, es una herida que es como si fuera algo que me clavaron. Visualizarlo porque estamos de alguna forma liberando ese corte en el campo, porque es una energía que lo que hace es cortar tu campo. Y eso es lo complejo, porque después entran ahí donde hubo un vacío y un corte. Cosas que, digamos, muchas veces las llenamos de energía muy negativa. Ahí está. Vamos a ir más profundo. Estoy sintiendo cómo sale del chakra garganta. Energía que está ahí como bloqueada. Puede que, claro, una experiencia de traición en un punto nos deja mudos, ¿no? Como que es inesperada, es inexplicable. Y más si la otra persona, digamos, no se hace cargo, no, como que te ignora o te trata de loco. Ahí vamos otra vez. Ahora estamos yendo un poco al sistema nervioso, porque por otro lado una traición te altera a nivel psíquico, ¿sí? Y corta conexiones dentro del sistema nervioso, entonces vamos a liberar. Vamos de nuevo. A sacar lo que queda. Respira. Estamos yendo cada vez más profundo, ¿sí? Entonces vamos entrando como en una energía que nos conecta exactamente con dónde surgió esta herida en un primer nivel. Ven cómo suena, ¿eh? Vamos a sacar toda la energía que queda.
Tomala con tus manos, esta energía, sentila. ¿Sí? Estamos desarmando todas las armas que usaron en nuestra contra, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es permitirle a nuestra esencia ser como es. Entonces, todas aquellas armas que personas que habían vivido traiciones, ¿sí? Lo que hacemos es liberarlas para no cargarlas nosotros, porque son energías pesadas que, digamos, activan la tristeza interior. El hielo se está descongelando, así lo estoy visualizando, ¿no? Es como si nos quedáramos congelados cuando experimentamos una traición, como que es totalmente inesperada esta energía, y más si viene de seres queridos, ¿no? Es como, ¿no? El corazón no lo puede comprender. Bueno, voy a ir revisando. Ahí está. Vamos a energizar. Esta energía nos devuelve a un nivel de sabiduría muy profundo, donde nosotros volvemos a recordar cuál es nuestro poder real. Respira. Que no necesitamos pasar por sobre otros, ni devolver el daño, podemos liberar el daño, ¿sí? En esta energía hay una repetición ancestral que se está liberando, ¿sí? Si fui traicionado, traicionaré, y entonces me traicionarán y volveré a ser traicionado, y así sucesivamente. Es un karma, ¿sí? Que no se aprendió y que debemos aprender a soltar. ¿Cómo podemos, ante la traición, comprender y liberar y respetar nuestra esencia? Somos seres divinos, no se olviden. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el dolor de la persona que comete un acto de traición y no quedarnos enganchados en estas energías? Respira. Estoy sintiendo un aroma a rosas. Qué loco. Ahí está. Bueno, espero que realmente haya liberado y que vos te permitas soltar esta emoción y herida profunda, ¿sí? Puede que algo se libere en tu chakra garganta y en tu corazón.
Respira. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y especialmente al Arcángel Uriel, que lo tengo por aquí atrás acompañándome. A todas las energías luminosas y bondadosas que ustedes hayan invocado. Por supuesto a ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Si te gustó, te invito a que pongas un like, a que te suscribas al canal y que me sigas en Instagram o lo que vos quieras. Sos libre de hacer lo que gustes. Y bueno, nos vemos seguramente en breve. Estoy haciendo otra de estas sanaciones fractales del miedo, de las heridas del alma. Así que bueno, quiero que las personas que puedan llegar a ella, así que también si te das cuenta que hay alguna amistad tuya, alguien muy querido que necesita hacer una autosanación, puedas compartirla. Eso estaría muy bueno. Y así son cada vez más las personas que logran llegar a sus profundas heridas, trabajar con ellas, aprender a sanar desde la energía, ¿sí? No creer que todo está en el campo de lo mental, que muchas veces hace que perdamos la posibilidad realmente de sanar y de conectarnos desde el amor. Bueno, les mando un beso gigante, gigante. Nos vemos en la próxima autosanación o en cualquiera de mis redes y deseo de todo corazón que esta autosanación te ilumine, ¿sí? Un poquito más.